Muy buenas, bienvenidos a nuestro programa La presidencia de Donald Trump, retos y perspectivas para México y el mundo. Es una serie que está organizada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y en esta ocasión nuestro tema es la presidencia de Trump. El mundo hoy, así lo titulamos, el ascenso al poder de Donald Trump, temas, hechos y actores. Para hablar de esta temática tenemos a tres distinguidos colegas, investigadores. En primer lugar, a la embajadora Marta Ortiz de Rosas, que es la titular de la cátedra Fernando Solán en el CISAM. Bienvenida, embajadora. El doctor José Luis León Manríquez, catedrático, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Y el doctor David Mena, también catedrático de la Universidad Iberoamericana, a quienes recibo con mucho gusto y les agradezco su disposición para estar en este programa el día de hoy. El objetivo del programa es tratar de poner en perspectiva la actualidad de la presidencia estadounidense con la llegada de Donald Trump al poder. Tenemos prácticamente un mes desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y tenemos en este proceso, pues casi cotidianamente hemos tenido acontecimientos que analizar. Muchos de ellos serios, otros que son como propios de una suerte de opereta, ¿no? Que está cautivando, pero también impactando de alguna manera al mundo. Diferentes pronunciamientos, como el tema del veto a los migrantes de 7 países musulmanes, que ha sido además, por otro lado, detenido por el sistema judicial estadounidense. O sea, en pocas palabras, estamos ante un momento clave de la política presidencial en Estados Unidos, toda vez que se está poniendo a prueba, entre otras cosas, otras muy importantes, el orden internacional, que ya discutiremos aquí, y otros muchos temas, el balance de poderes y la división de poderes en los Estados Unidos. Creo que esto es clave, habrá que analizarlo acá. Vamos a ver hasta dónde hay un cambio de paradigma o no hay un cambio de paradigma, y aquí iniciamos planteándole a la embajadora una pregunta que me parece que ella puede abordar de manera muy puntual. El impacto del ascenso que Donald Trump como presidente ha tenido en la política exterior de Estados Unidos en el contexto del orden mundial. La pregunta sería, ¿hay un cambio de paradigma y una reconstrucción de modelos bilaterales, regionales y multilaterales en su perspectiva, embajadora? Muchas gracias, doctor Valdés. Pues creo que sí. Como usted bien lo apunta, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos es un cambio muy importante para los Estados Unidos, para los regionalismos, de manera bilateral para muchos países, principalmente para el nuestro, por ser vecinos y socios, y para el mundo en general. Este cambio no viene solo, es decir, no solo se está manifestando a través del ascenso al poder de Donald Trump, sino a través de otros indicios que ya hemos tenido, como por ejemplo el Brexit. El voto a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues muestra claramente que también hay un regreso al proteccionismo y a los nacionalismos. Entonces, igualmente se puede apuntar manifestaciones en Europa de ultraderechas que han vuelto a resurgir en diferentes países de la Unión Europea. Todo esto, más el ascenso al poder de Donald Trump y sus primeros 30 días en el gobierno, pues es una manifestación de que tenemos que buscar nuevas formas de relacionarnos a nivel global, porque la globalización pues ya no se puede detener, es decir, es un hecho del siglo XXI, y tenemos que ver cómo vamos a contrarrestar esta situación que se presenta inédita para México, inédita para el trilateralismo que habíamos tenido a través del NAFTA, porque no sabemos si se va a renegociar o si vamos a tener que abandonar este tratado que pues ha sido importante para el desarrollo de México en los últimos 20 años. Claro, a eso vamos a llegar en un momento, pero quisiera yo abordar, porque México desde luego es uno de nuestros grandes temas, considerando que pues no solamente estamos en México, sino que la universidad está abocada de manera muy importante a discutir los grandes problemas mexicanos en el contexto de la transición en Estados Unidos. Quisiera explorar la opinión también del doctor José Luis León. José Luis, en términos del impacto que tiene la presidencia de Trump en el orden internacional,
En la relación con China, por ejemplo, ya vemos que la relación con Rusia es la que es. Con otros actores como la Unión Europea, estamos viendo a Mike Pence ahorita recientemente en Múnich, en la reunión europea sobre seguridad, ofreciéndoles garantías a los europeos de continuidad, etcétera, dentro del marco de la OTAN y todo. ¿Qué tan rupturista sería la política exterior, así como la vemos ahorita, en este momento de Trump, en el ámbito de los arreglos tradicionales que hemos tenido hasta hoy? Sí, agradezco mucho la invitación y yo diría que existen importantes antecedentes históricos sobre lo que está pasando. Hay toda esta discusión de si la historia es lineal o es en espiral o es cíclica. Yo creo que aquí estamos asistiendo a la revisión de un ciclo que ya ocurrió en los años 20 y 30 del siglo pasado, del siglo XX precisamente, en el cual los Estados Unidos comenzaron a cerrarse, comenzaron a tomar estas políticas proteccionistas que comentaba la embajadora, un poco como tratando de culpar a los vecinos de sus problemas económicos. Y estas políticas aislacionistas y proteccionistas que se tomaron en los años 20 y principios de los años 30, a lo único que condujeron fue a una mayor recesión. Entonces yo creo que hay ahí un proyecto de nacionalismo económico muy claro, que no solo afecta a México, que quizá es el eslabón más débil de la cadena, sino también afecta al comercio internacional y pone en tela de juicio, digamos, todo el entramado de acuerdos internacionales y de iniciativas de internacionalización de la economía que tuvieron lugar sobre todo de los años 90 del siglo pasado hasta el 2015. En ese sentido, yo creo que este tema de la globalización hay que verlo en términos históricos, porque la historia económica está hecha de ciclos de globalización, desglobalización, nueva globalización, etcétera, y diría yo que es el marco un poco histórico en el que hay que entender a Donald Trump. Y evidentemente sí hay una tendencia rupturista con los acontecimientos previos, particularmente con las iniciativas destinadas a liberalizar el comercio internacional, y esto lo vemos muy claramente en que una de las primeras acciones cuando Donald Trump llega al poder es efectivamente confirmar el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico que se había venido negociando con otros 11 países y cuyas negociaciones se encontraban ya muy avanzadas. Y creo que esto es una prueba de lo que viene, ¿no? de la reversión de NAFTA o de su práctica anulación, dependiendo cómo se negocie, y también, insisto, de una tendencia proteccionista, y aquí entra precisamente el tema chino. Una cosa es para la presidencia de Trump presionar a México, que es un socio mucho más débil, y otra cosa es enfrentarse directamente con China, que es precisamente el origen principal del déficit comercial de los Estados Unidos, pero hay que recordar que China tiene una posesión de varios miles de millones de dólares en bonos del Tesoro. Y China en estas semanas, desde que Trump tomó posesión, ha estado vendiendo silenciosamente algunos bonos del Tesoro, quizá como medida de presión frente a los Estados Unidos. Entonces creo que en la medida que la presidencia de Trump quiera entrar a un conflicto con China o, digamos, imponer estas políticas proteccionistas a China, pues va a encontrar una resistencia muy, muy importante precisamente de China, que puede llevar a precipitar una reestructuración del orden internacional. Bueno, estamos viendo en realidad que Trump es un personaje, un actor disruptivo. En ese sentido, este nacionalismo económico, David, este proteccionismo, este aislacionismo también, desde el punto de vista cultural, estamos viendo medidas muy duras con respecto al tema de la migración, respecto al muro, la expulsión de migrantes mexicanos, etcétera, pero me interesaría ponerlo en el plano nacional, en el contexto local. ¿Cómo los estadounidenses van a verse impactados por esta nueva visión que Trump está tratando de imponer de un Estados Unidos primero, pero a costa de los derechos civiles, a costa de los derechos de las minorías, a costa de los derechos de las mujeres, a costa de muchos logros importantes que en el periodo de Obama, sobre todo vía Suprema Corte de Justicia, por cierto, se logran constituir como valores agregados de la democracia liberal? ¿Esto se está rompiendo? ¿Está en riesgo? Pues sí, ¿David? se está buscando un rediseño de las instituciones y del papel de cada
raza en la estructura. Digamos, estará el blanco conservador arriba, tratando de establecer su superioridad en términos de reconocimiento por su papel, a lo mejor en la construcción nacional, pero además de que ese es donde está, es el ápice ahora del ideal de sociedad conservadora. Entonces, la situación es que abajo de este americano blanco va a estar otros grupos, va a estar la mujer blanca conservadora, el hombre blanco liberal, y pues más abajo van a estar otros que en esta reflexión de cómo debe ser la sociedad americana, probablemente estas otras razas mexicana o asiáticas o digamos algunos países de Europa del Este, pues se espera que contribuyan, pero no necesariamente que pertenezcan. Ese es un ideal, que nunca pertenezca el mexicano, aunque se convierta en juez de distrito, ¿verdad? Siempre será mexicano y será no digno del superior blanco conservador. Entonces, hay toda una reestructuración que pues afecta también a la mujer, en la que se espera que si no se sujeta al varón, que por lo menos le muestre deferencia. Entonces, hay todo un reaprendizaje cultural aquí. ¿Quién manda y quiénes son subordinados? Y eso es importante. Y es importante que los subordinados lo sepan. Que los blancos liberales sepan que el gobierno de Trump se va a deshacer de estos valores que han echado a perder América. Este liberalismo libertino, como se ve, ¿no? Y por otro lado también se busca que estén incómodos en el régimen, porque no hay nada que Trump haga que no produzca incomodidad a alguien. Y la incomodidad que está produciendo en el mexicano o en los musulmanes o en el blanco liberal es parte de su gratificación simbólica y de la gratificación simbólica de la que participan pues todos los blancos, incluyendo el hombre trabajador y digamos incluyendo las mujeres, ¿no? Entonces en ese sentido es tanto lo que puede producir de incomodidad a los demás como el hecho de buscar un reconocimiento mayor. Entonces sí es un momento opresivo para la sociedad y pues ya en cuestiones de conflicto racial pues puede ser que se reviva esta militancia entre los grupos de afroamericanos como la de Malcolm X, etcétera, por un sistema que parece otra vez no querer asimilarlos, ¿no? Y de alguna forma considerarlos como que sí son libres, se les dio la libertad hace tiempo, pero que no necesariamente son iguales, y el casi todo blanco gabinete de Trump nos dice su estima por esa raza. Todo blanco y también plagado de machos alfa, ¿no? Empezando por el propio Trump. Entonces estamos viendo aquí una vinculación muy fuerte, ahorita veremos comentarios después de la pausa, entre el supremacismo, la visión xenófoba del propio Trump, que le puede dar un cambio radical a la existencia de una plataforma político-cultural, social, de convivencia en los Estados Unidos que había tenido avances importantes en pleno siglo XXI. Estamos quizá pensando en que esto puede ser un retroceso. Vamos a volver con eso. Yo recuerdo al público que este programa desde luego se enriquece con la participación y comentarios. Los invitamos a que a establecer contacto a los teléfonos y redes sociales que aparecen en pantalla. Bueno, creo que las órdenes ejecutivas que hemos estado viendo y observando que Trump ha firmado, por cierto, parece que pidió 350 plumas de oro
para firmar sus órdenes ejecutivas. Es una noticia muy folclórica que vi el otro día en las noticias, pero ¿cuáles serían los pesos y los contrapesos frente a las órdenes ejecutivas que ustedes ven en el contexto de esta avanzada, de este proyecto ideológico, que no me queda claro que sea un proyecto como tal, ¿verdad? Hay un grado de espontaneidad muy alto detrás, eso es lo que lo hace más peligroso. Creo que el individuo orgánicamente más racional sería Mike Pence, en el sentido de que representa una derecha evangélica cristiana que es anti-gay, es anti-derechos de las mujeres, anti-minorías, etcétera. Vemos los contrapesos. Tenemos un sistema judicial suficientemente fuerte en Estados Unidos que le pueda hacer contrapeso a la presidencia, al Poder Ejecutivo, en estas circunstancias tan críticas que nos describe David Mena. ¿Embajadora? Pues hasta ahora hemos visto que sí está funcionando el sistema judicial, puesto que ya hubo un veto a la prohibición del presidente Trump de no permitir el ingreso de inmigrantes de 7 países, principalmente de origen musulmán. No sabemos qué va a pasar en la Suprema Corte, no sabemos qué va a hacer el presidente en esta semana, que ha anunciado que va a lanzar una nueva orden ejecutiva. Podría ser que la vaya a suavizar. Nos enfrentamos ante una personalidad de contradicciones y también a un personaje que da verdades alternativas, como se ha dicho, que no tienen fundamento. No tienen fundamento de acuerdo a las reglas escritas y no escritas de Estados Unidos y de la política exterior. Entonces, creo que hasta ahora sí hemos visto que el Poder Judicial ha tenido un contrapeso. También hemos visto que la sociedad civil ha tenido un contrapeso a través de las múltiples marchas que se han dado en diferentes ciudades de Estados Unidos, inclusive el mismo día de la toma de posesión de Donald Trump. Hemos visto que muchas organizaciones pro-migrantes han salido en su defensa y también los comercios y la iniciativa privada, porque pues se organizaron muy bien para poder hacer un paro en varias ciudades de la Unión Americana, que se llamaba Un Día Sin Hispanos o Sin Latinos. Sin inmigrantes. ¿No? Sin inmigrantes. Sí, que la mayoría pues son la mayoría. Los que trabajan en esos sectores Así son es. latinos. Entonces hemos visto esos contrapesos. Creo yo que también dentro del propio Congreso estadounidense hemos visto ya que incluso, bueno, desde luego dentro de los demócratas ha habido un contrapeso, pero dentro de sus propio partido, los republicanos, también ya hay voces disidentes. Creo que varias órdenes ejecutivas, incluso el Obamacare, no se sabe cómo va a ser reformado, ni si se va a poder reformar. Ese es tan solo un ejemplo de que las órdenes ejecutivas se dan al vapor. Entonces no sabemos cómo se van a aplicar. Ya hubo una muy importante que fue detenida por el sistema judicial y pues veremos cómo evoluciona, pero hasta ahora creo que pues sí es la principal democracia en el mundo y que sí tiene los contrapesos de una verdadera división de poderes. Muy bien. Tenemos en este momento una corriente de opinión cada vez más galopante, importante. El Economist acaba de sacar en su último número un texto clave sobre la importancia de rendirle cuentas a los estadounidenses cerca de la alianza con Putin y con Moscú, que es una alianza que se manifiesta prácticamente desde el comienzo de la campaña. Con la renuncia de Michael Flynn, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump, a los 24 días, es el asesor de seguridad nacional que más poco ha durado en la historia de los asesores de seguridad nacional desde que el Consejo se creó por Truman. Vimos cómo el castillo, digamos, de naipes empezaba a caer y la alianza con Rusia empezó a evidenciarse como un pasivo más que un activo. Y en este momento estamos viendo una investigación en proceso. La Cámara de Diputados está lanzando presión al respecto. Los republicanos están en dudas algunos, pero hay una tendencia generalizada encabezada por McCain, el senador de Arizona, que hablan de la necesidad de investigar a fondo. ¿Hasta dónde, José Luis León, estaríamos esperando y quizá podríamos esperar que hubiera una explicación al público estadounidense sobre esta alianza que para muchos es ilógica?
pero creo que tiene una lógica esta, digamos, emergencia del trumputinismo en este nuevo momento de la historia de las relaciones internacionales. Pero ¿hacia dónde va? ¿Qué tipo de objetivo está buscando, en tu opinión? Yo creo que hay dos formas de ver esta alianza, digamos, contra natura, como mencionas tú. Que por cierto no es nada, digamos, nuevo en la política internacional. Cuando el sistema internacional está cambiando, ocurre mucho este tipo de alianzas inesperadas. Sí, como Nixon-China, ¿no? Por ejemplo, Nixon-China, o otro ejemplo, Stalin-Hitler, antes de la Primera Guerra Mundial, que firmaron un tratado de no agresión que finalmente fue no respetado por Hitler. Son alianzas antinatura aparentemente inesperadas, pero yo creo que tienen una explicación sistémica, es decir, a partir del balance de poder. Es decir, cuando tienes países que son muy fuertes, en este caso China, que es una potencia emergente a nivel global y a nivel también asiático, digo, lo más natural es precisamente que se vayan creando estas alianzas entre el hegemón, que es Estados Unidos, y alguna cuña, algún contrapeso regional y mundial, que en este caso sería Rusia. Es un ambiente internacional muy volátil, porque si nos acordamos, hasta hace unos cuantos meses se hablaba de los BRICS como una alianza casi sellada con sangre entre Brasil, Rusia, India y China, y ahora vemos que esta idea ha cambiado radicalmente. Ya no se habla tanto de los BRICS, precisamente porque la R, que es la de Rusia, ha tomado esta alianza con los Estados Unidos. Eso es a un nivel. A otro nivel, creo que esta alianza se explica también por los negocios de algunos de los miembros del gabinete de Donald Trump con la industria petrolera rusa. Como el secretario de Estado. Como ni más ni menos que el secretario de Estado, ¿no? Y por algunas vinculaciones más o menos oscuras que se han ventilado en la prensa del propio Donald Trump con la presidencia de Putin. Entonces creo que esto vamos a ver que esta alianza va a seguir funcionando. Creo que puede tener, como tú lo mencionabas, costos muy importantes para la legitimidad del gobierno de Trump. Si hay alguna investigación más profunda, es posible que esto le afecte a la presidencia, pero yo insisto, creo que estamos en épocas de cambios muy importantes en la configuración política mundial, en donde estas alianzas aparentemente inexplicables, pues a fin de cuentas tienen una racionalidad muy profunda y nos indican, quizá, y es algo que tendríamos que ver con preocupación, que el sistema internacional está acelerando sus coordenadas de cambio y que estas coordenadas no necesariamente serán pacíficas y probablemente tampoco en la dirección que nosotros quisiéramos. Sin embargo, tenemos la presumible intromisión de Rusia en la elección, la afectación que esto tuvo sobre la campaña de Hillary Clinton, el impacto profundo que tuvo al final este factor de hacking sobre la información que se producía en el ámbito de la campaña de Clinton, por un lado. Por el otro lado, tenemos una suerte de esquizofrenia en el ejercicio del poder, por lo menos en política internacional. Vimos a un Mike Pence muy conciliador con la señora Merkel, muy conciliador con la Unión Europea, o sea, diciendo todo lo contrario de lo que había dicho Trump, o que lo que ha dicho Trump durante todo este periodo. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos atestiguando, como lo dice José Luis León, el cambio de paradigma en el balance de poder internacional en esta alianza? ¿Hasta dónde Estados Unidos, junto con sus aliados, claramente reconocidos ya por el vicepresidente europeo sobre todo, aliados occidentales tradicionales, tolerarán la intromisión presumible, que ya muchos empiezan a temer en Francia, en Alemania, de Putin en las elecciones, ¿sí? Y hasta dónde esto puede ser llevadero en esta doble track, se puede decir, que Trump quiere establecer. ¿Será posible que la alianza sea más poderosa, con los países occidentales, europeos, la importancia que tiene desde el punto de vista de la seguridad del comercio, todo, frente a la vis-a-vis, la que está teniendo o tomando lugar con Putin, que parece que ya empieza a reaccionar en contra de estos movimientos de Trump frente a Occidente? David, Mena. Pues aquí la cuestión es que ciertamente la ambigüedad de las amistades es algo que maneja Trump y que busca manejar a su favor. Nunca necesariamente hay un cálculo definitivo o una especie de objetivo que alcanzar
es esta creación de incertidumbre parte del objetivo mismo de su ambigüedad. Entonces, yo creo que hay un punto en el que la sociedad propiamente occidental o la comunidad internacional, aparte de Estados Unidos, va a estar pidiendo mucha más congruencia en relación a compromisos. Pero hay una anarquía incontrolable dentro de este personaje que a lo mejor va a tener que terminar haciendo las paces con Europa, por ejemplo, pero no sin crear una especie de crisis ruidosa, de algo que de todas maneras no va a concretar con Putin. Ahora está en una posición mucho más débil desde que Flint se conoció lo que hizo, como para llevar adelante este proyecto. Y ciertamente todos los países en Europa que están por tener elecciones saben que va a haber una interferencia de los hackers rusos. Entonces, pues si este es un amigo, se vuelve otra vez muy incómodo para Europa, un amigo que de repente cierra filas con Putin. En esa medida yo creo que va a ser insostenible, pero empujar las cosas un poquito para poner a todo mundo nervioso, eso es un objetivo de Trump. Es quizá uno de los problemas que más seriamente se presentan frente al mundo y frente a los tomadores de decisiones, sobre todo los actores racionales, estatales, ¿no? No contar con un interlocutor que sea predecible. La Asociación Médica de Psiquiatras particularmente recientemente ha hecho un pronunciamiento en contra de inestabilidad emocional y psíquica, el estado mental se le llama, y en consecuencia se declara a Trump como un individuo incapaz de poder tomar las riendas del poder en Estados Unidos. Esto es una advertencia muy seria. Es decir, se abrieron ya muchos frentes. Trump tiene la capacidad para abrir muchos frentes al mismo tiempo. Se ve que no tiene la experiencia política dentro del aparato de Estado estadounidense como para saber qué significa esto en términos de su corto y mediano plazo, sobre todo en términos de su estabilidad en el poder. Probablemente como empresario ha logrado que esto resulte bien cuando se trata de hacer negocios, pero en los reality shows, cuando hizo su programa, el aprendiz, pero esto no es un reality show. Estamos viendo temas serios, la frontera, el muro, Europa, la cuestión nuclear, la migración, los derechos civiles, el problema del sistema judicial, si es independiente o no, y hasta dónde puede resistir una presión de medios tan dura. La ofensiva en contra de los medios de comunicación, que ha sido, salvo Fox News, prácticamente su caballo de batalla para justificar. Tenemos un sujeto que está de alguna manera acusando a todos los demás de que lo que pueda pasar malo en contra de lo que él piensa va a ser consecuencia de que los otros no lo apoyen como debiera ser, ¿no? Pero bueno, quiero recordar de nuevo a los televidentes a comunicarse con nosotros. A los teléfonos que aparecen en pantalla, se comuniquen. Vamos a tener algunos libros aquí que podemos ofrecer y por el momento vamos a ir a una pequeña pausa para regresar a concluir con nuestros invitados este segmento del programa. Bienvenidos, muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestra serie organizada por la UNAM-CUAED y llevada a cabo por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la presidencia de Donald Trump, retos y perspectivas para México y el mundo. En esta ocasión estamos tratando el asunto del mundo, la situación internacional frente al ascenso del poder. Estamos tratando temas, hechos y actores.
Quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles algunas publicaciones del CISAN que están a disposición de ustedes. Estas publicaciones, este es un libro sobre migración y retorno editado por Elaine Levin, Silvia Núñez y Mónica Berea. Este otro es un libro sobre un tema pues, muy actual que realmente estamos viendo ahorita, que fue editado por mis colegas aquí presentes, David Mena, José Luis León y yo, sobre Estados Unidos y el orden internacional, la reconfiguración de nuevos actores y el problema del declive, y otro más sobre justicia internacional, escrito por Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del centro. Bien, pues vamos a pasar a temas más locales, de carácter más cercano, pues porque finalmente hemos visto que Trump ha afectado de manera directa desde el principio más a México que a ningún otro actor, probablemente porque seamos el eslabón más débil. China es un eslabón más complejo, tenemos un déficit comercial que no es tan alto como el de China y el de Alemania frente a Estados Unidos, o Estados Unidos frente a nosotros, y esto, sin embargo, no ha sido razón suficiente como para que Trump modere su discurso frente a México. Sabemos que en la historia de los Estados Unidos hay siempre la necesidad de escoger un enemigo, ¿no? de tener siempre la justificación para la acción a partir de la existencia de un otro anómalo, ¿no? En su momento fueron los indios nativos, después fueron desde luego los afroestadounidenses, los mexicanos, sin embargo, por supuesto también a partir de 1848 cuando quedamos sin la mitad del territorio después de la invasión y de la guerra con Polk, y posteriormente el comunismo, y ahora es el yihadismo, o más bien es el islamismo, no el yihadismo, es distinto por supuesto, el islamismo en su conjunto, el mundo árabe. Pero dentro de este paquete de alianzas que Trump tiene con América Latina, México resultó ser el principal, pues como se dice vulgarmente, hilo de cochino. Es decir, se ha atacado a México de manera permanente, consecutiva, y esto ha tenido pues consecuencias varias. Cambios en el gabinete, hemos tenido problemas de distinto tipo, sistémicos, debilidad gubernamental frente a Trump. ¿En qué posición se encuentra México en este momento en relación al muro, embajadora? Sabemos que es un proyecto, sabemos que no va a resolver problemas, sabemos que las drogas van a seguir pasando, sabemos que probablemente los migrantes, que han disminuido muchísimo en su proceso de migración, incluso han regresado más de los que entran, ¿qué resolverá? ¿Es un asunto simbólico de Trump? ¿Es un asunto ideológico que tiene que ver con el consumo interno de su votante, muy caro por cierto, billones de dólares, frente a los cuales ya hay resistencia de agentes del Partido Republicano muy importante, o una medida efectiva para resolver un problema bilateral que podría resolverse por otros medios? ¿Usted qué opina? Pues yo pienso que no es ninguna de esas que usted ha mencionado, sino más bien de la personalidad de Trump, de que siempre necesita un enemigo enfrente y una batalla enfrente. Creo que es la personalidad esa muy bien que usted ha mencionado y que muchos han dicho que pues su salud mental no se encuentra perfectamente adecuada para ser presidente de los Estados Unidos. Creo que lo del muro pues ha sido un aspecto desde su precampaña, desde luego de su campaña, que le atrajo muchos votos efectivamente, justamente por eso que ya los profesores han mencionado, ese deseo de mantener un Estados Unidos blanco. Es decir, es una cuestión étnica, es una cuestión demográfica, de que han visto que la primera minoría ahora es la minoría latina en los Estados Unidos y que pues han permeado en las capas de la cultura y de la sociedad norteamericana y desde luego de la economía. Entonces creo que eso le ha valido a Trump usar esta bandera. Creo yo que un muro pues no va a resolverle la situación, no sabemos a este punto, y así se ha dicho por muchos expertos, inclusive por su propio Congreso, que pueda ser cubierto con recursos del presupuesto norteamericano, sino que tendrán que conseguir recursos de otra parte. El mismo Trump ha dicho que él va a ser como hombre de negocios, que el muro salga más barato y que México lo va a pagar. Esto es indigno para México. Todos los mexicanos hemos mostrado nuestra indignación de diferentes maneras. El gobierno de México también ahora ha dicho que es una cuestión innegociable,
que no va a estar dentro de las negociaciones, por ejemplo, de la renegociación del acuerdo de libre comercio, que hay puntos que ofenden la dignidad de México y de los mexicanos y que no son negociables. Y yo creo que no va a resolver ninguna situación. El muro, o más bien algunas vallas y barreras, ya están construidas en más de 1,000 kilómetros de la frontera. Y hemos visto hasta ahora, la experiencia es que no han detenido ni la migración, que efectivamente, como usted dice, se ha reducido enormemente. Entonces es una contradicción. Hemos llegado a un punto cero entre migración y migración. Entonces no va a resolver ese problema. Ya los Estados Unidos han puesto drones, ya han puesto otras medidas especiales de seguridad que tampoco han resuelto ni el tráfico de drogas de aquí para allá, ni el tráfico de armas de allá para acá, ni el lavado de dinero. Claro, es un asunto además que tienen que resolver ellos, tanto el consumo de droga ya como el asunto del tráfico de armas, ¿no? Ahora, hay dos temas que probablemente sean con los que concluyamos porque el tiempo apremia, que me parece que son importantes. Uno, la capacidad estatal de México para negociar y enfrentarse al asunto, que es un tema que ha estado en cuestión y en debate durante todos estos meses, desde el 31 de agosto de 2016 que se invitó a Trump a Los Pinos, como ustedes recordarán, pero hay otro también que me parece que David puede tocarnos muy bien y es el asunto de las guerras culturales. Es decir, estamos presenciando la aparición de guerras culturales a partir del trumpismo, pero ya no tanto en relación a la población estadounidense, afroestadounidense, sino en todo caso frente a la latina y particularmente a la mexicana debido al efecto rebote que está teniendo no solamente la política migratoria, la expulsión de migrantes que hemos visto que está siendo incluso violatoria de la ley, se está expulsando a Dreamers que tienen la prerrogativa de quedarse en Estados Unidos debido a los decretos que Obama firmó al respecto, y por el otro, el muro mismo. ¿Tú crees que las guerras, si es que aparecen o reaparecen, tú hablabas de la posibilidad de la emergencia del movimiento negro, sí, Malcolm X, etcétera, que reaparecieran teniendo a los latinos y a los mexicanos como víctimas de las mismas y probablemente otros sectores de población importantes como la asiática u otros que pudieran también tener una presencia social combativa y de resistencia frente a esto que se ve venir? David Mena. Pues sí, hay una clara movilización ya de la población de origen mexicano o de estatus indefinido o de familias que ya son americanos con otros miembros de familia que están en el proceso de convertirse o de ser expulsados. La cuestión es que ya hay mucho más incentivos negativos desafortunadamente para que se movilicen y para que pongan cierta presión sobre el gobierno mexicano, sobre los consulados para que respondan en apoyo a esta movilización que están haciendo. Entonces, sí está cambiando el carácter del mexicano, que no se mete en problemas, que trabaja, que trata de no ser muy notorio, y vive 30, 40 años y tiene hijos y nietos y todo eso muy feliz. La cuestión es que ahora sí es inevitable movilizarse porque hay todas estas medidas sorpresivas, y hay esta actitud indiscriminada de inquietar a la población mexicana. Entonces hay en ese sentido está siendo jugado junto con el muro, es hacer el muro y perseguir a mexicanos y sacar a algunos y destacar que algunos son criminales, etcétera. Es parte de la atención y es parte de lo que él está usando para asegurarse una reelección. El muro podrá no ser terminado, pero el ruido que se hizo con el muro y el terror que se sembró entre la comunidad mexicana van a aportar, porque aquí la cosa es hay gente que se regocija en estas noticias. Sí. Son sus electores duros, los pobres. Los blancos pobres. Los blancos pobres. Del ámbito, sobre todo del ámbito rural, ¿no? Exacto. Ellos están viendo esto, esa es una telenovela que ellos quieren ver y que afirma su lealtad con Trump. En todo este proceso, ese es el problema, él ha acumulado
apoyos. Pero ese apoyo, porque es importante insistir en el tema, para llegar ahorita con José Luis al asunto de qué tendría que hacer el Estado mexicano para poder hacer que esto pudiera cambiar, me resulta muy importante resaltar lo destacado que fue el discurso, que es casi una copia calca del discurso de Huntington. Recuerdo ese libro de Who Are We, ¿Quiénes somos? En ese libro él reivindicaba lengua, bandera, himno, cristiandad y raza como los elementos fundamentales a preservar en una América presumible o idealmente blanca, sobre todo en un momento en el cual los mexicanos están invadiendo y los latinos están invadiendo los espacios político-culturales, sociales, económicos, laborales. Entonces, el discurso de Trump, cuando se manifestó en contra del islamismo, por un lado, en contra de los mexicanos por el otro, y en favor de la recuperación de la blanquitud, es decir, nada que no sea blanco entra aquí, y de hecho su público fundamentalmente tiene esa característica, aunque sea minoritario en términos del voto popular, paradójicamente le dio la presidencia, debido a lo que todos sabemos en relación a que el colegio electoral decide, estará causando un impacto de largo plazo como para regresar a una situación como la que ya salvamos y de alguna manera habíamos resuelto, superado con el conflicto de los derechos civiles cuando los negros recuperaron sus derechos plenos, etcétera, en los 60, o es contrarrestable en la medida en que tenemos una sociedad robusta que está manifestándose sus protestas en forma bastante contundente. Pues tenemos la movilización ya de otros grupos masiva de mujeres. Y entonces no es nada más ya los mexicanos o como en aquel entonces nada más los afroamericanos. Es ya ahora sí que le ha picado la cresta a varios gallos que se han levantado ahora sí en una señal de advertencia de que no se van a dejar ningunear. Pero pues sí hay una añoranza por quizá los días previos a 1965, cuando se le dan los derechos civiles a los negros, de que se podía afirmar la superioridad blanca, de que se podía ningunear a los afroamericanos y junto con ellos los mexicanos, y que podía hacerse un sistema de distinción bastante bien jerarquizado en el que el valor de cada persona dependía, pues ahora sí, por su propia capacidad y poder dentro de la sociedad, y no necesariamente la igualdad política a la que aspira la Constitución. Creo que ciertamente Trump va a enfrentar mucha más resistencia, pero no va a dejar de afirmar su añoranza por esa sociedad ya mucho más jerarquizada, en donde todo el mundo sabía su lugar y se aguantaba, ¿no? Y Obama se encargó de decirnos que se podía romper el orden sin que hubiera una mayor crisis como la que veíamos venir cuando el Tea Party se crea, pero no veíamos venir cuando Trump se elige. Sí. Que de alguna manera es una consecuencia importante de ese proceso en el cual pensábamos que el posracialismo, empezábamos una era de posracial con Obama en la presidencia, ¿no? Ahora, en el marco de lo que tú estás diciendo desde el punto de vista de política interna, resistencia creciente, grupos latinos muy empoderados, en fin, sociedad civil, que no está aceptando por ningún motivo que se vayan a traspasar derechos constituidos desde hace ya un buen número de años. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? Ustedes que conocen bien el aparato dentro de la diplomacia, de la Cancillería. José Luis León tuvo un tiempo como una trayectoria diplomática también antes de convertirse en un flamante académico. La embajadora, desde luego, es miembro del Servicio Exterior. Para que pudiéramos contrarrestar junto con aquellos aliados potenciales en Estados Unidos que están actuando en contra de las políticas que no solamente no le convienen a esos sectores de población, sino que no nos convienen a nosotros, para poder hacer que la política exterior, particularmente con Estados Unidos, amén de que tendríamos que diversificarla, pero ese es otro tema, pudiera tener efectos como para que Trump parara.
pareciera que hay que ponerle un alto, como se lo puso. Bueno, acabamos de oír que el ex primer ministro sueco, frente a este desliz que tuvo sobre el supuesto atentado en Suecia en días pasados, le contesta en un tuit, bueno, ¿qué habrá fumado el señor presidente, verdad? No ocurrió nada. Claro. Y el señor presidente dijo que estaba basado en la información que Fox News le pasaba. ¿Qué podemos hacer, José Luis? Mira, yo creo que desgraciadamente esta coyuntura, que espero que solo sea una coyuntura, toma a México en un momento particularmente delicado, con un presidente cuya popularidad es muy baja, casi 90% de las personas está en contra o muy en contra del presidente Peña Nieto, según las encuestas de distintos periódicos. Pero creo que no es solo un problema del presidente, sino es un problema de la élite mexicana, que apostó con todo desde los años 1990 a una relación con los Estados Unidos. No solo fue el Tratado de Libre Comercio, que digamos, concentró mucho las exportaciones de México en Estados Unidos, sino también creo que hubo un intento de cambiar la visión cultural de México y de asumirnos como país norteamericano, que digamos nunca fuimos plenamente aceptados por Estados Unidos y ahora menos, pero digamos ese era el proyecto de la élite. Y este proyecto creo que es ahora suficientemente claro, por lo menos para los analistas, que este proyecto fracasó. Concentramos demasiado el comercio y la inversión con Estados Unidos, pusimos todos los huevos en una misma canasta. Efectivamente hubo un crecimiento de las exportaciones y de la inversión extranjera en México, pero nuevamente todo esto tenía como único destino, o casi único destino, a los Estados Unidos. Entonces, este proyecto, digamos que se volvió un proyecto nacional, está en crisis y tengo la impresión que, por supuesto, en primerísimo lugar el presidente y su gabinete, pero también atrás de ellos la élite política y económica en México, no sabe qué hacer. Y esto me parece muy grave. O sea, hay un cierto impulso nacionalista, hay un cierto reflejo muy tímido en el sentido de reivindicar otra vez los símbolos patrios, pero realmente deconstruimos tanto este discurso nacionalista que no sabemos cómo reestructurarlo. Yo veo un gran pasmo, ¿no? Tanto en el gobierno como en la sociedad, es decir, la marcha a la que se convocó hace unos días aquí en la Ciudad de México y en otras entidades federativas del país en protesta a Trump, pues creo que tendremos que acordar que fue una marcha muy débil. Yo tuve la oportunidad de asistir y realmente es que la gente no sabía cómo comportarse en esa marcha porque, insisto, mucho de este nacionalismo lo hemos deconstruido. Entonces, yo creo que tenemos un espacio muy importante en la academia y particularmente en instituciones tan reconocidas como la UNAM y otras que están representadas aquí, de contribuir con este tipo de debates a la construcción de un nuevo discurso y de un nuevo enfoque de política exterior, porque realmente creo que si lo dejamos en las manos incompetentes en las que está, no podemos esperar demasiado. Hay una gran negación en una parte todavía de la élite política en México de que las cosas han cambiado. Siguen hablando como si estuviéramos en los años 90 y creo que lo primero que hay que aceptar para poder hacer algo es que las cosas son totalmente diferentes. Están mal. Embajador Ortiz de Rosas. Sí, bueno, pues yo coincido con lo que ha dicho nuestro colega aquí, pero creo que es una gran oportunidad para México, si bien sí se encuentra un gobierno debilitado, de podernos reinventar. Y creo que no solo le corresponde al gobierno, sino a la sociedad civil y a la academia muy especialmente, tratar de contribuir para poder hacer esto que se dice y que no sabemos si se quiere hacer, por ejemplo, la diversificación. Comercial. La diversificación comercial, sí, y la creación de nuevas alianzas que vemos que está haciendo un intento el gobierno por reconectar, por ejemplo, con Europa. Vimos que acaba de estar el canciller, nuestro canciller en Alemania, y que quieren pues negociar un acuerdo de libre comercio con Alemania y que quieren crear nuevas alianzas. Creo que estamos un poco tarde para eso, pero lo tenemos que empezar a hacer de cualquier forma. También tenemos que volver hacia América Latina. Es decir, geográficamente pertenecemos a América del Norte. El TLC con América del Norte nos dio beneficios, de acuerdo a algunos, y sí se enfocaron más hacia ciertos sectores. Todavía tenemos pues muchos millones de pobres en México, tenemos que distribuir mejor la riqueza
Y eso es también abriéndonos hacia otros mercados, hacia el Asia-Pacífico, por ejemplo. Con China tenemos que hacer mayores alianzas, con Japón también reforzar nuestro acuerdo económico, con Corea, que lo hemos dejado de lado cuando ellos nos han insistido en hacer un acuerdo de libre comercio, y ellos son exportadores netos de capital. Entonces tenemos que hacer estas alianzas con América Latina, esperar que nos acepten ahora como latinoamericanos, acercarnos más a Brasil, esperar que la Alianza del Pacífico pueda negociar un poco en conjunto con el Mercosur, que ha sido un problema importante para México, principalmente pues por la oposición de Brasil, con Argentina como aliado, por ejemplo. Entonces tenemos que acercarnos hacia otras regiones. Y tenemos que crear alianzas también a nivel de la sociedad civil con las alianzas que existen en Estados Unidos para poder defender a nuestros connacionales. Ese allá. punto creo que es clave, disculpe, nos queda muy poco tiempo, pero lo resalto porque yo creo que es fundamental que la estrategia de alianzas pueda convertirse en una mayor fuerza, compensar la fuerza que no tiene en este momento el Estado debido al debilitamiento estructural ya mencionado por José Luis León, pero también desde luego a la falta de visión estratégica. Y yo creo que eso es un gran reto que tiene en este momento el gobierno y el gobierno que viene para resolver lo que viene, que va a ser seguramente muy complejo a partir de las negociaciones del Telecán en mayo. No sabemos a bien si la inhabilidad o paralización del gobierno tenga que ver con el hecho de que no tienen sistémicamente organicidad como para poder resolver y responder, como por el hecho que además quizá Trump tiene algún conocimiento de algunos secretillos de Estado, ¿verdad?, que le imposibilitan o le atan las manos al propio presidente para actuar. Pero bueno, esta es una pregunta, es una consideración, reflexión que hago yo al aire. Hemos terminado con el tiempo, como siempre suele pasar, el tiempo es nuestro mayor tirano. Quiero agradecerles a los tres, a la embajadora Marta Ortiz de Rosas, de la Cátedra Fernando Solana, ubicada en el CISAN, al doctor José Luis León Manríquez, catedrático de la UAM Xochimilco, y a David Mena, catedrático de la Universidad Iberoamericana, su importante presencia en este programa. Me siento muy honrado de haberlos tenido aquí cerca, son colegas muy estimables los tres, y pues simplemente nada más me queda recordarle a nuestros televidentes que pues que estén listos para el siguiente programa de la serie La Presidencia de Donald Trump, retos y perspectivas para México y el mundo. Muy buen día y muchísimas gracias por su atención.